El consistorio velaba a fin de que cada ciudadano asistiera fielmente a los servicios del culto y participara en la comunión. Clausuró tabernas y teatros y redactó un reglamento que determinaba minuciosamente cómo debía comportarse el ciudadano en las bodas, entierros y diversas festividades, y cómo debían vestirse y peinarse ginebrinos y ginebrinas. La indumentaria de vivo colorido propia del Renacimiento fue sustituida por trajes discretos de corte muy sencillo. A intervalos regulares los ancianos practicaban pesquisas en las casas y si alguien se había comportado incorrectamente debía comparecer ante el consistorio donde lo amonestaban o le imponían una sanción. En ciertos casos la sanción era el puro y simple encarcelamiento. La teología calvinista hacía derivar en herejía la doctrina agustiniana de la predestinación. Calvino y Castellón. La implacable severidad de Calvino provocó una nueva reacción a la que replicó con rigurosas sanciones, con frecuencia destierro y pena de muerte. Uno de los muchos desterrados fue el rector de la Universidad de Ginebra, Castellón, compatriota de Calvino y humanista del primerísimo orden. En su juventud, Castellón había presenciado en León cómo la Inquisición ejecutaba a 4 protestantes en la hoguera. El horrible espectáculo y el valor de los condenados le causaron impresión tan profunda que resolvió vivir en lo sucesivo, y si era necesario morir también, defendiendo las opiniones que había leído en la institución cristiana de Calvino. Como muchos jóvenes franceses, Castellón consideraba a este reformador como el gran adelantado de la libertad de conciencia, pero su propia vida peligraba en tierra francesa y por ello siguió el ejemplo de Calvino y emigró de su patria. En Estrasburgo conoció admirado al maestro. Tiempo después, Calvino lo llamó a Ginebra, pero Castellón se percató pronto de que la atmósfera espiritual de la ciudad era muy distinta a la que había imaginado, y no pudo soportarla. Enteramente persuadido de la nobleza de sus convicciones, le dijo a Calvino algunas verdades bastante duras acerca de su régimen. Si en su indignación Castellón fue algo imprudente, ¿no debía Calvino entonces mostrarse el más sensato, sosegar a su amigo y colaborador, allanar las divergencias en los puntos de vista con amplio espíritu de conciliación? Desde luego, pero en el territorio doctrinal Calvino no toleraba la menor contradicción, y la consecuencia del conflicto fue que Castellón tuvo que marcharse, dimitió de su cargo voluntariamente, decía el decreto oficial, y abandonó Ginebra. Castellón escogió vivir en la pobreza antes que someterse a una coacción religiosa. El sabio humanista hubo de mendigar de un lado para otro hasta que por fin pudo conseguir en Basilea una modesta colocación de profesor, corrector y traductor. Luego, un destino de lectorado en la universidad le aseguró por fin una existencia más holgada. Otro foco de intolerancia, sendas de amargura. En Ginebra se exacerbaban cada vez más los odios contra Calvino y su posición volvió a quedar seriamente amenazada. Además, lo agobiaban los disgustos y preocupaciones de orden privado, la muerte de su esposa en 1549 y otros contratiempos penosos, entre ellos descubrir que su nuera y una cuñada suya eran culpables de adulterio y de libertinaje. Abrumado por tales noticias, Calvino tenía además que leer diariamente las cartas que le enviaban los amigos y parientes de correligionarios franceses que sucumbían en las persecuciones. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, eran encarcelados, conducidos a la hoguera o asesinados por el populacho, y muchas de aquellas víctimas habían sido discípulos de Calvino o recibido de él mensajes de aliento y de consuelo. Con todo, sostener el valor ajeno no era empresa fácil para un hombre minado por las enfermedades, los disgustos y los reveses, que, como Lutero, no olvidaba jamás la inmensa responsabilidad contraída al propagar su reforma, y al ver que uno tras otro le iban arrancando sus hijos, como él llamaba a cuantos compartían su fe. En aquella época Calvino escribía a un pastor parisien: «Ah, cómo preferiría yo morir con vosotros antes que sobreviviros y lloraros». Los años 1552 y 1553 fueron los más desdichados de su vida. Calvino estaba rodeado de odio y desprecio. En su lecho de muerte aún recordaba cómo en aquella época soltaban contra él los perros y durante la noche disparaban armas de fuego ante su puerta. Él mismo confesaba que en el fondo de su corazón era medroso y tímido, y se quejaba de que, siendo antes venerado por todos los ginebrinos, desconfiaron luego de cuanto él decía. Si les afirmase que en el mediodía es cuando se ve más claro, inmediatamente pondrían mis palabras en duda. Miguel Servet era inconformista. En esta situación prácticamente desesperada sobrevino el proceso y ejecución del herético español Miguel Servet,
a la vez médico y teólogo, cuyos estudios y trabajos acerca de la circulación sanguínea en los seres humanos le confirió lugar distinguido entre los adelantados de la anatomía. Sin duda alguna, más conveniente le hubiera sido a Servet consagrarse únicamente a la medicina, para la que estaba tan maravillosamente dotado, pero se sintió cada vez más atraído por la teología, y pronto su espíritu crítico lo puso en conflicto con la Iglesia católica. Ello hizo que los jefes del protestantismo luterano y zwingliano observaran con simpatía su celo reformador, pero pronto cambiaron de opinión ante sus actitudes radicales. Servet negaba la Santísima Trinidad y el bautizo de los niños, y según él, el sacramento del bautismo no tenía valor alguno si el bautizado no podía aceptarlo con su inteligencia y vivirlo con su fe. Entonces Zwinglio puso en guardia a sus fieles contra el español impío cuya doctrina falsa y nefasta intenta suprimir nuestra religión cristiana. Y uno de los más íntimos amigos de Zwinglio declaró desde el púlpito que el malhechor Servet merecía que le arrancaran las entrañas. En 1531, Servet, que apenas tenía 20 años, publicó en Hainaut, Alsacia, un libro titulado Sobre los horrores en el dogma de la Trinidad, extraordinaria mezcolanza de teología y de fantasía. Entre otras cosas, predecía, basándose en el Apocalipsis y en un estilo saturado de imágenes, la ruina inminente de la Iglesia católica y de la Iglesia reformada. La obra suscitó un verdadero alboroto. Lutero vio en el Ein Gerluch od Busch un libro atrozmente malo. La obra de Servet fue acogida con idéntico horror en el campo católico. La Inquisición española intentó atraer al herético a su país natal, pero Servet procuró no caer en la trampa y prefirió dirigirse a Francia, donde confiaba encontrar nuevos campos de acción. Quería no solamente suprimir el dogma de la Trinidad, sino también hacer que retornaran sus contemporáneos a las prácticas de la Iglesia primitiva, es decir, una revolución mucho más radical que la de Lutero, Zwinglio y Calvino juntos. Una Inquisición calvinista. 10 años después aparece de nuevo aquel extraordinario español, bajo nombre supuesto, en calidad de médico particular del arzobispo de Vienne, cerca de Lyon. No había abandonado sus especulaciones teológicas, pero consiguió la protección del arzobispo. Servet inició incluso una correspondencia con Calvino, por mediación de un librero de Lyon, pero aquellas relaciones epistolares quedaron interrumpidas años después. Servet no adoptaba desde luego el tono sumiso de un discípulo hacia su maestro. Trataba a Calvino como a un hombre extraviado en el error, a quien el propio Servet se consideraba obligado a guiar hacia la verdad. No era esta precisamente la conducta que debía observarse con un Calvino, siempre tan sensible a la contradicción, y así trató a Servet de loco vanidoso. Las fantasías estúpidas de aquel hombre sobrepasaban cuanto él podía soportar, y en una carta fechada en 1546 confió a un amigo: si viene aquí, no saldrá vivo de mis manos, tan cierto como lo estoy diciendo. Más tarde, Servet intercaló sus cartas dirigidas a Calvino, aunque retocadas en el libro que mayor resonancia alcanzó de todos suyos, Christianismi Restitutio, el renacimiento del cristianismo, publicado sin nombre de autor en 1553. La obra constituye una nueva prueba de su inmensa erudición, pero también de su espíritu confuso e indisciplinado, y su título evidencia con toda claridad su oposición a la obra capital de Calvino, la Institutio Christianae Religionis. Uno de sus capítulos termina con una imprecación en que se adivina con facilidad un ataque personal. Quiera Dios aniquilar a todos los tiranos de la Iglesia. Calvino intuyó inmediatamente quién era el autor de la Restitutio, y le pareció entonces Servet tan peligroso para el porvenir de la Reforma que lo hizo denunciar ante la Inquisición francesa. Servet fue encarcelado, pero consiguió escapar. No obstante, cometió la enorme imprudencia de ir secretamente a Ginebra, suponiendo que podría ponerse en contacto con los adversarios de Calvino y probablemente buscar también los medios de derribar al tirano de su trono, ya muy inestable. Servet fue descubierto, detenido, encarcelado y condenado a ser quemado vivo, con aprobación de Calvino. Si algunas personalidades confiaban aún en salvarle la vida, el propio Servet lo imposibilitó a causa de su altanería ante sus jueces y ante el mismo Calvino. Calvino se esfuerza en demostrar en su correspondencia que trató de atenuar la pena, pero no pudo lograr que las autoridades seculares rectificaran su sentencia. De ser cierto, probaría que el reformador no era cruel de carácter. Por otra parte, no debe olvidarse que la pena de muerte por herejía era entonces sentencia común y corriente. Las reacciones imponderables. El historiador Dumer, especialista consagrado a toda investigación acerca de Calvino, sostiene que existía ciertamente alguna vivencia humana en el carácter del reformador. Calvino no cesaba de exhortar a sus fieles a ser generosos con los pobres y bondadosos con los animales.
Él mismo oraba con este espíritu, manifestaba gran cordialidad hacia sus amigos íntimos y en su compañía sabía ser alegre y simpático. Si acaecía algún fallecimiento en su círculo privado, le afectaba tanto que se pasaba días enteros llorando, sensibilidad que aparece patente en sus cartas. En 1530 un predicador de Burdeos escribía a Calvino: «Sé que estás alegre con quienes están contentos y que lloras con los que sufren». Con todo, Calvino era un taciturno y reservado, que jamás dejó traslucir las luchas que sostenía en lo más hondo de su alma, aunque algunas frases melancólicas de una carta fechada en 1562 nos abren un resquicio en sus sentimientos. De cuantos combates sostengo contra mis muchos y graves defectos, el peor es el que me veo obligado a mantener contra mi violencia de carácter. Hasta ahora no he podido aún domar en mi pecho los animales salvajes de la cólera. Calvino, como Lutero, jamás pudo vencer su violencia innata. En ambos casos se trataba probablemente de la consecuencia inmanente de un cuerpo enfermo y unos nervios torturados. De todos modos, los adversarios de Calvino hubieron de soportar muchas injurias y bastante ironía. Si los estallidos de cólera constituían el arma natural de un Lutero, el sarcasmo y la burla estaban más en consonancia con harta frecuencia con la naturaleza de Calvino. Una vez desahogado a gritos, Lutero olvidaba su cólera. Ahora bien, acaso por ser más impersonal, el odium theologicum de Calvino no se desvanecía tan fácilmente. Si alguien esperaba presenciar cómo el mundo protestante prorrumpía en gritos de horror ante la muerte de Servet, se equivocó por completo. Al contrario, dieron gracias a Dios por haber librado al mundo de aquel escarnecedor impío, y muchos teólogos evangélicos, entre ellos el apacible Melanchthon, elogiaron a Calvino en términos calurosos por el servicio que había prestado a la Iglesia reformada. En contraste, un humanista italiano, el luterano Jacobo Aconci, que vivía desterrado en Inglaterra, terminaba allí su libro La estratagema de Satanás, obra que aportaba una contribución interesante al advenimiento de la tolerancia religiosa. La reforma se consolida, la Nueva Jerusalén. En Ginebra, tras la ejecución de Miguel Servet, le tocó el turno a sus partidarios, quienes no consiguieron escapar. Fueron torturados y decapitados. A pesar de la gota y otros achaques, Calvino llevó a cabo un enorme trabajo de organización. Hizo de Ginebra lo que él consideraba como el estado ideal. Todo el que contaba con cierta influencia social se convirtió en instrumento dócil del reformador. La magistratura, el consistorio, las autoridades judiciales y penales, las universidades, las librerías, los predicadores y los profesores. El reformador escocés Juan Knox, el más intransigente de los discípulos de Calvino, pasó algún tiempo en Ginebra en 1556 y pudo escribir a un amigo: «Desde la época de los apóstoles puedo afirmar sin la menor duda de que en ninguna otra parte se ha dado una enseñanza tan perfecta de la doctrina de Cristo. En ningún país he visto las costumbres y la fe tan profundamente reformadas. Todos los edificios públicos ginebrinos ostentaban junto a las armas de la ciudad público el monograma de Cristo. La población adquirió la reputación de santidad que los protestantes franceses perseguidos la consideraban como su Jerusalén. Cuando divisaban Ginebra se arrodillaban llorando, como los cruzados y peregrinos de la Edad Media. Luego entonaban cánticos». Desde aquella Nueva Jerusalén, Calvino dirigía con correspondencia y escrito su propia evangelización en otros países: Francia, los Países Bajos, Inglaterra y Escocia. En la Universidad de Ginebra, fundada por él mismo, se dedicaba a formar, en calidad de director de estudios bíblicos, predicadores para todo el mundo protestante. Una multitud de estudiantes procedentes en especial de Francia llegaban a Ginebra rebosantes de ardor evangélico y allí eran purificados por el fuego sagrado del trabajo, oraciones y severa disciplina. Cuando estaban suficientemente preparados, regresaban a su patria para difundir allí la nueva fe. De este modo, Calvino convirtió a la pequeña república reclinada a orillas del lago Léman en el arsenal de toda la Europa occidental protestante. Muerte de Calvino. El reformador se había impuesto una tarea sobrehumana y por ello a los 50 años de edad era ya un hombre físicamente acabado. No obstante, su energía y su capacidad intelectual seguían siendo admirables. Cuando estaba demasiado débil para subir al púlpito, mandaba que lo llevaran allí y si no podía ir al ayuntamiento, el consistorio se reunía en su casa. Incluso cuando la fiebre lo obligaba a guardar cama, dictaba numerosas cartas y sermones a sus secretarios. «He vivido y muero por Cristo», dijo en una epístola de despedida. Cuando Calvino sintió llegada su última hora, llamó a su cabecera a todos los pastores de la ciudad y los exhortó a proseguir la lucha contra los poderes de las tinieblas, y los miembros del consejo fueron igualmente a despedirse de él.